Periodista del diario Litoral y también de Agencia Telam, especialista en temas policiales y judiciales, a quien ya lo tenemos ahí del otro lado. Hola Juan Manuel, muy buenos días. Federico Insaurralde, junto a Javi González, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la llamada. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Un gusto. Javier González te habla aquí del equipo de Viva la Vida. Hola Javier, un gustazo. Bueno, Juan Manuel, te molestamos en esta mañana. Está descansando, me imagino, ¿no? Sí, haciendo la vida de todos los días. Hoy también se trabaja, así que estamos. Nuestra profesión es así. Por más que estemos en casa, siempre hay algo para hacer. Siempre, olvidate. Bueno, te molestábamos por, vos que estás más instruido en todo lo que tenga que ver el tema policiales, lo que pasó en Itatí con la muerte de este narcotraficante Morenita Marín. ¿Qué nos podés contar y qué les podés contar a la gente? Claro, Morenita Marín cae abatido, va a ser mañana hace una semana. Sí. El hecho policial, la crónica policial dice que a las 21:45 del domingo pasado se produce un tiroteo en la localidad de Itatí, donde, todos supimos a lo largo de esta semana sobre la conmoción que causó eso. Finalmente se supo que era el narcotraficante prófugo, Federico Sebastián Marín, de 35 años de edad, que iba a bordo de un Fiat Uno blanco, que era conducido por su pareja, Lourdes Alegre, y en el que iba por lo menos una de las hijas de la pareja. Ellos tienen 5 hijos. La hija más grande, una adolescente que tendrá, si mis cálculos no fallan, tendrá entre 15 y 16 años, que es la persona que vemos que enfrenta a los efectivos de las fuerzas que estaban subiendo a una ambulancia a uno de los policías que resultó herido en el enfrentamiento. El enfrentamiento se produce porque efectivos policiales de la Policía Federal, pertenecientes a 2 divisiones especializadas y que no son de la delegación Corrientes, sino que son de divisiones especializadas con asiento en Buenos Aires, llegaron a tal punto de acercarse a él que iba, según lo supimos después, en dirección a la casa de un hermano que tiene en Itatí. Morenita Marín permanecía prófugo desde febrero pasado y lo venía siguiendo la Policía Federal a través de una orden del Juzgado Federal de Morón. Finalmente dan la voz de alto. En ese momento se produce el intercambio de tiros porque Morenita Marín, sin mediar palabras, empezó a disparar una pistola Versa 9 milímetros, que según se supo después no fue la única que había en la escena, sino que adentro del vehículo había otras 3 armas, 2 pistolas y un revólver. Juan Manuel, con todo lo, perdón que te corte, pero con todo lo que nos estás describiendo, ya nos estás caracterizando la peligrosidad del personaje del que estamos hablando, ¿no? Sí, es así. Esto es la crónica de esa noche. Él hirió a 2 policías y él resultó herido de 3 disparos que le ocasionaron la muerte en el lugar. Esto sintetiza lo que fue la larga trayectoria criminal de Morenita Marín. No porque él haya... si podemos decirlo de algún modo, él era el más violento de los narcotraficantes de Itatí. No fue su primer intercambio de disparos con las fuerzas, había tenido por lo menos 2 o 3 más, uno aquí en la capital, donde resultó herido, y otro en Itatí, donde también resultó herido, en una zona rural y que, en una zona no tan rural, digamos, pero apartada del casco céntrico de Itatí, donde una crónica de aquel entonces indica que cruzó a los tiros por una cancha de fútbol donde está jugando un partido, ¿me entendés? O sea, era un hombre armado y que no tenía miedo de disparar, y los testimonios que uno puede recolectar de su tan larga historia judicial es que siempre tuvo las armas como una herramienta, entre otras, ¿no? Pero sí, era un personaje de armas de bar, era peligroso,
incluso lo que se logra reconstruir con los años a través de las intercepciones telefónicas a sus líneas, es que él llegó incluso a ofrecerle armas de muy grueso calibre, incluso armas de guerra, a otro de los jerarcas del contrabando de marihuana de Itatí, como es Carlos Cachito Vareiro, que está condenado y detenido, ¿no? Pero si me permitís, él era una persona de armas llevar. En general todas las organizaciones tienen armas a su disposición, pero ¿por qué encontramos que no es lo mismo que Rosario la ciudad de Itatí? ¿Por qué no se ha convertido en un polvorín, en un lugar tierra de nadie, Itatí, a diferencia de Rosario u otros lugares de la Argentina? Porque justamente existía convivencia entre estas tres facciones que se dividían, que se repartían, que se organizaban en la llegada de la droga desde Paraguay, por lo general, en general era así, y que luego la distribuían a diversos lugares. Eso fue así, más allá de la peligrosidad que siempre estaba latente, ¿no? Aparte de saber usar armas, bueno, se nota que tenía habilidades también para huir de la policía. Sí, yo me animo a decir que fue un hombre que pasó más tiempo de su vida, ¿no? A lo largo de su vida fue un tipo que estuvo escapándose de la ley más tiempo del que estuvo dentro de la ley. Es así, era una persona muy joven, tenía 35 años, él contrabandeaba desde los 16. Hay algunos testimonios de incursiones muy salvajes en el río, como enfrentando, tiroteos a la madrugada con la prefectura entre miembros de su banda, pero él, cuando comenzó a ser perseguido por la justicia, aproximadamente en el año 2015, se quedó en Itatí, donde encontraba refugio, y especialmente en islas que están sobre el río, pero del lado paraguayo, es decir, donde no podés entrar sin una orden, una autorización del otro país. Entonces, era un hombre muy habilidoso y muy inteligente, muy inteligente, pero cayó 2 veces que fue atrapado por las autoridades, de la misma manera, en compañía de su familia. Él era una persona que se dedicaba mucho a cumplir con su familia, ¿no? Era un proveedor, vamos a decirlo. Bueno, hablando al respecto de ese tema, estuve en estos días en clase con un profesor de guaraní que es de Itatí, ¿no? Félix Fernández, y nos contaba que Morenita era una persona muy familiera, muy de sus hijas, y también lo querían mucho ahí en el barrio, tiene muchos amigos. Dice que por ahí, cuando nadie estaba, él los ayudó varias veces a ellos, económicamente hablando. Y no hay un cierto temor de que haya alguna respuesta, podríamos decir, de su banda, de sus amigos, o ya no tenía más banda cuando él vive en la isla. Se terminó todo ese clan, podríamos decir. Yo no, mira, Morenita, por ejemplo, tenía uno o 2 hermanos que se dedicaban a lo mismo que él. Sí, un hermano, por ejemplo, hace unos años había sido atrapado por la prefectura después de contrabandear muchos kilos de marihuana con base en la isla del Cerrito. Ahí ya tenés un hermano. Después, por la capacidad económica que supieron construir, por la espalda económica que supieron construir con este delito, generaron un circuito, digamos que, sobre todo de lealtades, ¿sí? Sí. Entonces, eso te da el indicio de que si Morenita se escapó en febrero de este año y fue encontrado en Itatí, no es una casualidad, es porque se iba a dedicar al contrabando de marihuana nuevamente, reconstruyendo lo que podía reconstruir, construyendo relaciones nuevas o no, pero es decir, si hay algo que él sabía hacer en la vida era contrabandear marihuana, digamos. Entonces, sí. Si yo en este momento no puedo responder si él estaba en contacto con otras personas para efectuar contrabando,
pero sí que por lo menos estaba recluido ahí y ese era su teatro de operaciones. Ese era el lugar desde donde él trabajaba, vamos a decirlo así, que fue a lo único que se dedicó toda su vida, porque él nunca tuvo un oficio declarado, es decir, todos los narcotraficantes que formaban parte de su organización, como de las otras, comandadas por José Luis El Gordo Saucedo o Cachito Vareiro, todos eran o ladrilleros, o pescadores, o guías de pesca, o se dedicaban al comercio, pero Morenita Marín nunca se preocupó por radicar ninguna, oficialmente, ¿no? Ninguna profesión, ningún oficio. Bueno, justamente al respecto con eso, este profesor, que lo conocía muy bien, dice que él trabajaba de músico ahí afuera de la basílica. Antes, en frente a la basílica se podían estacionar los autos y él se iba y cantaba canciones, chamamé sobre todo, y las personas le pagaban. Dice que trabajaba así. Pero al respecto de esto de los amigos, entre comillas, ¿no? Sí. ¿Qué se sabe de el juez acusado Soto Dávila, que supuestamente recibía sobornos de los narcos y tenía una conexión con Morenita? Claro, el juez Soto Dávila fue a juicio y en ese juicio es que estaba también imputado Morenita Marín. Porque claro, era un juicio por soborno. Entonces vos tenés el cohecho activo, que es el que paga la coima, y el cohecho pasivo, que es el que recibe la coima, donde hay alguien que percibe una coima y alguien que la paga. Morenita era uno de los que aparecía imputado por cohecho activo, es decir, como pagador de coima. Inmediatamente él se acoge a la figura del arrepentido, es decir, decide ser un imputado colaborador y por lo tanto delata, no solamente que confiesa su delito, sino que habla de las maniobras en las que estaban involucrados otros de los imputados. Y de ese modo es que él implica a través de abogados a las autoridades del Juzgado Federal de la calle 25 de Mayo. Y en esa estrategia que fue negociada por los fiscales es que Morenita Marín consigue un juicio abreviado, que como ustedes saben, el juicio abreviado es en el que el imputado reconoce los delitos que cometió, admite delitos, entonces le corresponde una pena más baja que la que le correspondería en caso de llegar a un debate, ¿no? A un juicio oral, en el que sí estaba sometido Soto Dávila, porque él insistió hasta último momento, o sigue insistiendo en su inocencia. Dice, no, yo nunca lo vi a Marín, yo nunca tuve contacto con él, a mí nunca me pagaron una coima, sin embargo, bueno, eso lo manifiesta el juez. Claro. Pero hubo condenas, hubo sentencias. A Marín, claro, no se lo pudo terminar de juzgar, porque ese juicio terminó en junio de este año y Marín estaba prófugo. Entonces no se lo puede condenar porque, claro, no presencia la condena. Entonces no se pudo terminar el juicio en lo que respecta a Marín. Y bueno, y la semana pasada murió, así que quedó sin resolverse eso. Juan Manuel, a mí hay dos cuestiones que me llaman la atención con todo lo que nos estás relatando y comentando. Uno era cómo él, ya teniendo sentencia, andaba libre, andaba por Corrientes, vaciaba sus cosas por Itatí. Y otra es que qué papel tiene la policía y también las fuerzas que rodean en Itatí, que la Policía Federal Especial de Buenos Aires fue la que tuvo que intervenir para que este muchacho termine padeciendo, ¿no? Claro, mira, hay una razón. Bueno, esto dicho por fuentes judiciales, ¿no? Sí. Hay una o dos razones que yo te puedo comentar de por qué él estaba en la condición que estaba. En noviembre del año pasado, la justicia, es decir, uno de los tribunales que lo condenó a Morenita Marín por el operativo Zapucay, el tribunal número 3 de la ciudad de Buenos Aires, le concede a Marín su incorporación junto con toda su familia al programa de testigos protegidos. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué testigo protegido? Porque él habló y delató gente, no solamente a los funcionarios judiciales de quienes decía percibían coimas, sino también a otros narcotraficantes. Claro. A partir de ahí, de haber sido delator, su vida en la cárcel pudo haber corrido riesgo. Entonces, para preservar la vida de este hombre, que fue clave para esclarecer algunos hechos,
es que la justicia y el Ministerio de Seguridad de la Nación articulan esta nueva vida para Morenita Marín. Tenía otra casa, una casa en el conurbano bonaerense, una vivienda con pileta de natación, le entregaron un auto. De hecho, el auto en el que fue interceptado el domingo en Itatí es un auto que corresponde al Ministerio de Seguridad de la Nación, es del programa de testigos protegidos. Entonces, le dan una nueva vida para que su vida no corra riesgo, ¿sí? Sí. Es decir, lo protegen, por un lado. Por eso estaba libre y logró escaparse. Funciona muy mal el sistema, hay que decirlo. Funciona muy mal. Este tipo dijo que se iba a un hospital y no se fue a un hospital a hacerse ver ninguna hemorroide, como había dicho, Claro. y se escapó. Vino para Itatí. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón, era... La otra era la intervención de, o sea, de que las fuerzas. las fuerzas, ¿Por claro. qué interviene la Policía Federal? Porque imagínate que un tipo con tanta experiencia en esto, de andar escapándose de la fuerza, él sabía perfectamente quién era y quién no era, cana, policía, prefecto, gendarme, lo que fuera, aquí, que era su territorio, ¿me entendés? Claro. Entonces, incluso durante las investigaciones del operativo Zapucay, sirve para graficar esto, ¿no? Sí. Que estamos conversando. Durante los operativos que se hicieron hasta desembocar en el operativo Zapucay, la gendarmería enviaba agentes de inteligencia encubiertos, por ejemplo, disfrazados de artesanos que vendían pulseras a Itatí, ¿no? Sí. De hecho, hay un episodio que fue muy significativo, muy notorio en Itatí, y que tiene que ver con que la policía encuentra que hubo disturbios en Itatí, en una fecha, desconozco cuál fue, pero entre vecinos y porteños que estaban como supuestos hippies, vamos a ponerlo entre comillas, vendiendo y tomando cerveza. Pero ¿qué pasó? Eran agentes encubiertos de la gendarmería. Hasta que no se pusieron ante una autoridad federal, los hombres no dijeron que eran agentes encubiertos de la gendarmería. Claro. ¿Me entendés? Sí. Entonces, era clave que no conozcan a quienes los estaban persiguiendo, porque rápidamente podían huir o, como ocurrió en este caso, atacar. Bueno. Qué fuerte. ¿Alguna pregunta más? Sí, para cerrar, lo que te había preguntado es si condenaron entonces a 6 años de prisión al ex juez Soto Dávila, y bueno, sí, qué triste, ¿no? Para cerrar, qué triste todo, qué triste que lo hayan asesinado delante de su familia, de sus hijas, muy triste el video, muy lamentable el hecho, la verdad muy triste para Corrientes y sobre todo para el pueblo de Itatí, que últimamente tuvo más repercusión por estos hechos que por la Virgencita, ¿no? Sí, pero si me permitís, Itatí, y justamente gracias a la iglesia, es que peleó como comunidad durante mucho tiempo para no ser caracterizada por el contrabando. Claro, sí. ¿Sí? Los pastores de la iglesia de Itatí denunciaron permanentemente el flagelo del contrabando de drogas. Porque no solamente porque constituye un delito, sino porque alcanzó a tocar, a afectar, a corromper a niños. Sí. Los famosos chajá de las organizaciones criminales de Itatí eran pibes del barrio Ibiraí, eran pibes de la escuela, está en la esquina de la basílica, ¿sí? Y la iglesia se encargó permanentemente de denunciarlo y de poner de manifiesto que Itatí era mucho más que eso y que tiene la capacidad de resiliencia de superar esto como comunidad. Digo, lo decían los propios pastores. Y esto es un hecho objetivo en la realidad, esto está en las homilías, está contado, está dicho. Itatí, más allá de este episodio de sangre, tiene la fortaleza como para decir vamos a superar esto o intentar superarlo, pero que conmovió, sí. Bueno, te agradecemos, Juan Manuel, te agradecemos por estos extensos minutos y bueno, y toda la cronología que nos contaste con respecto al tema de Morenita Marín, este narcotraficante, bueno, que cayó ahí en Itatí, y bueno, y seguramente te vamos a estar molestando para alguna cuestión o alguna otra cuestión policial o también política más adelante, ¿te parece? Dale, no es molestia cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias, Que
Gracias a ustedes. Bendiciones. Gracias. Bueno, ahí pasaba nuestro colega Juan Manuel Laprovita del diario El Litoral y también de Agencia Telan, que es muy instruido, entonces, como decía yo hoy, muy instruido en lo que tiene que ver con temas policiales y judiciales. Sí, y judiciales. Sí, y judiciales.